Pero cuando uno ve posibilidades de que las cosas degeneren y hagamos, pues que si podríamos hacer criminales, en fin, no sé cómo, no me sale una palabra, pues involuntarios, por decirlo así. Ahora no me sale una palabra más adecuada. Yo podía ser un criminal, un hombre nacido para matar. Eso se puede hacer, dicen los técnicos, dicen los científicos. Eso se podía hacer. Y alguien podía estar interesado en tener a su servicio un criminal nato, un criminal asesino que no puede dejar de serlo, porque yo lo he creado para que sea asesino, un hombre hecho para matar, etcétera, etcétera. Deben hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer técnicamente, no se pueden hacer moralmente. Y es perfectamente lógico, y por supuesto, a favor de la humanidad, el que la Iglesia dé unas normas para encauzar el progreso científico y que el progreso no se vuelva contra el hombre. Bien. Esto era a propósito de esa noticia desafortunada, mejor dicho, manipulada por el corresponsal de Televisión Española en Roma, donde quiso presentar a la Iglesia como oscurantista, como enemiga del progreso, porque limitaba el progreso científico. No es que la Iglesia vaya contra el progreso, la Iglesia va contra el progreso que puede volverse contra el hombre, no para un progreso bien encauzado a favor de que el hombre se realice como persona y la sociedad sea más justa. Pues, entrando en el tema de ciencia y fe, voy a hacer una afirmación que de entrada quizás a alguno le va a llamar la atención, pero yo creo que es así y por eso lo afirmo. Esto que a veces se repite de que la ciencia y la fe están en oposición, que la ciencia moderna se opone a la fe, esto es totalmente falso. Y yo desafío, no tengo que desafiar a nadie, afirmo, jamás la ciencia ha encontrado nada contra la fe. Esto es así. Jamás la ciencia ha encontrado nada contra la fe. ¿De dónde sale esa noticia o esa afirmación que se repite una y otra vez a gente no preparada, que se la cree porque no tiene modo de encontrar que es falsa? Pero lo oímos repetidas veces. La ciencia se opone a la fe, la ciencia y la fe se contradicen. Un hombre científico tiene que ser ateo, un creyente es un hombre antiguo, un hombre que no está a la altura del progreso científico. ¿De dónde? ¿A qué viene esta cantidad de estar repitiendo a todas horas que la ciencia y la fe se dan de tortas, están en contradicción continua? ¿De dónde? Si jamás la ciencia ha encontrado nada que vaya contra la fe. ¡Jamás! Pero voy a matizar para que sea verdad lo que estoy diciendo. Cuando hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis de trabajo de un científico, hablo de ciencia indiscutible, porque una hipótesis de trabajo, pues hoy está de moda y mañana cae en el olvido. Hablo de ciencia indiscutible, aceptada universalmente y demostrada y verificada universalmente. Ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe. No hablo de una norma disciplinaria de la Iglesia. No sé si después, en otra de las conferencias, quizás podía meterme un poco más en este tema, sobre que en la Iglesia tiene dos partes. La parte divina de Dios y la parte humana de los hombres. La parte divina, lo que es de Dios, es perfecto. La revelación, los dogmas de fe, esto es verdad, porque está revelado por Dios. Esto es así y jamás dejará de ser así. Ahora, la parte humana está llena de defectos. Los hombres somos limitados, somos pecadores, nos equivocamos. Y entonces, en la Iglesia, en la fe, no en dogmas de fe, sino en la, digamos un poco, en la actuación de la Iglesia, puede haber a veces alguna equivocación, algo mal hecho. La obra humana, lo humano que ponemos en la Iglesia,
Que a veces hay defectos. Estoy casi seguro que de esto voy a hablar en la tercera conferencia más detallada. No más que apuntar para dejar que lo que quiero decir es, cuando afirmo que nunca la ciencia ha estado en contradicción con la fe, lo que afirmo es la ciencia indiscutible y los dogmas de fe, no una actuación de la Iglesia en un momento determinado que ha podido dar una norma más o menos desacertada, porque esto es posible, porque los hombres somos limitados y a veces nos podemos equivocar en cosas, como digo, humanas, no en dogmas de fe que son revelados por Dios. Por lo tanto, primera afirmación, jamás la ciencia ha estado en contradicción con la fe. Ciencia indiscutible y dogmas de fe. Jamás. Pero, en esto nos podemos sentir profetas, pero con seguridad, sin duda ninguna. Pero, jamás la ciencia encontrará nada contra la fe. Jamás. Eso es cierto. No sé si contar anécdotas porque me voy a alargar. Por eso la Iglesia no le tiene miedo al progreso científico. Porque nosotros sabemos que nunca la ciencia encontrará nada contra la fe. Antes de contar la anécdota que quería contar, espero que no se me olvide, voy a aclarar esta afirmación. ¿Por qué nunca la ciencia encontrará nada contra la fe? Porque las dos vienen de Dios. Las dos vienen de Dios. ¿Qué es la ciencia? El estudio de la naturaleza. Descubrir las leyes de la naturaleza. Y aplicar las leyes de la naturaleza a la técnica y al progreso. Las leyes de la naturaleza son objeto de la ciencia. ¿Qué hace el científico? Descubrir las leyes de la naturaleza y aplicarlas a la técnica y al progreso. Eso es lo que hace la ciencia. Ese es el objeto de la ciencia, el estudio de las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es la fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Eso es la fe. Los dogmas de fe que decíamos antes. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y es el autor de los dogmas de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Es absurdo. Es absurdo pensar que Dios puede contradecirse en lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación. Es absurdo. Por lo tanto, nunca la ciencia que estudia la naturaleza encontrará nada que vaya contra la fe, que estudia los dogmas revelados por Dios, las verdades reveladas por Dios. Ni ha habido contradicción, ni la habrá jamás en el futuro. Pero antes se me ocurrió una anécdota que la voy a contar, pues, qué sé yo, pues, a título informativo, por lo que tenga de curioso. Hablaba yo de esto en España, en una factoría naval, la empresa nacional Baján, unos astilleros, donde hacen barcos de guerra, y hablando de esto al final, no me acuerdo si yo hablaba de esto en unas conferencias que di a los obreros en la factoría, o hablé de otra cosa. El tema de la conferencia no me acuerdo. Sí me acuerdo que al final un obrero me hizo esta pregunta. Oiga, padre, acababa de salir al espacio Yuri Gagarin, que no sé si ustedes recordarán, fue el primer hombre que se salió del campo gravitatorio de la Tierra, un cosmonauta soviético, Yuri Gagarin. Y salió en los periódicos la proeza del primer hombre de la humanidad que sale del campo gravitatorio de la Tierra, y entre las muchas felicitaciones recibe una felicitación del Papa. Juan XXIII era entonces. Y viene un obrero y me dice, padre, ¿cómo es posible que Juan XXIII haya felicitado a Yuri Gagarin, que es comunista? Y yo le contesto, bueno, primero, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que decir. Primero, ¿tú no sabes si Yuri Gagarin es comunista? ¿Es ruso? Pero que sea comunista, eso está por probar. Los datos que tengo, no sé si son los últimos, pero sí, los que tengo así de una cultura corriente, es que el Partido Comunista Soviético tiene 10 millones de miembros.